Hemos decidido estar enseñando bajo este tema en todo este mes sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y en base a estos dos pasajes que hemos leído, sin tomar en cuenta otros que también encontramos, especialmente la orden del Señor Jesús, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es de suma importancia. En el caso de Hechos capítulo 8, cuando Felipe fue y predicó en Samaria, las personas comenzaron a bautizarse, recibían la palabra, se bautizaron, y después Felipe fue arrebatado por el Espíritu, guiado al desierto, para que él le predicara a un hombre, un funcionario de la reina de Candace. Y hermanos, cuando los apóstoles se dan cuenta que Samaria había recibido el Espíritu Santo, teniendo en cuenta que ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, enviaron allá porque solamente habían sido bautizados. Enviaron a Pedro y a Juan para que orasen por ellos y recibiesen el Espíritu Santo. Cuando Pablo está en Éfeso y encuentra a estos discípulos de Juan el Bautista, Pablo no les preguntó otra cosa, sino se fue directamente al grano y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, la respuesta inmediata fue no. Entonces, pero lo que me llama la atención es la preocupación del apóstol Pablo de que ellos recibieran el Espíritu Santo. Al igual que los apóstoles, la preocupación estaba que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y por eso, y otras escrituras o casos que podría mencionarles, podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo fue tan importante para la iglesia primitiva. Y si lo fue para la iglesia primitiva y para la edad apostólica, la pregunta es: ¿cuánto no lo será hoy para nosotros? Para nosotros que nos ha tocado vivir el tiempo final de esta dispensación de la gracia. Estos tiempos donde nos hemos alejado tanto del Calvario y donde estamos mirando, hermanos, toda clase de maldades y cómo el mundo se está dando la espalda cada vez más a Dios. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos la importancia de que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo. Yo quisiera mencionarles, sé que tiempo me faltaría en esta mañana para hablarles de algunas razones por qué el Espíritu Santo es importante. Pero quiero mencionarle algunas cuantas para dejarles como una idea de por qué nosotros necesitamos buscar la llenura. Hay que buscar la llenura. Y si ya lo recibimos, hay que seguirnos llenando, porque el Espíritu Santo es como ese combustible que nos ayuda, especialmente en estos tiempos de tanta apostasía, en estos tiempos de tanta incredulidad, de tanta maldad. Mire, es increíble, pero hay muchos hermanos que antes estaban bien en las cosas de Dios, y en estos 6 meses que han pasado, su vida espiritual ha dado un giro totalmente. Se han apartado de las cosas de Dios, han perdido ese deseo de venir a la iglesia. En cambio vemos a otros que, a pesar de los tiempos malos que ellos están viviendo, a pesar de los problemas que están enfrentando en la economía, en su familia, en la fuente de trabajo, siguen buscando de Dios. Y hay hermanos, hay hermanas que dicen: ¿cuándo van a abrir la iglesia para ir a orar? ¿Cuándo vamos a tener vigilia? ¿Cuándo vamos a hacer esto? Hermano, ¿por qué? Porque hay un anhelo, hay un deseo en ellos. Y ese anhelo, ¿sabe quién es el que lo produce en nosotros? Es el Espíritu Santo habitando en nosotros, el cual nos anhela, el cual nos desea. Tienes que buscar de Dios, tienes que ir a la iglesia, tienes que estar en los cultos. Eso es el Espíritu Santo por nosotros. Ninguno de nosotros quisiéramos estar aquí en esta mañana. Hay peligro, hay peligro de contagio, hay otras cosas que tenemos que hacer. Hay personas que pudieran estar trabajando en esta mañana, pero han decidido dejar ese trabajo para estar en la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les ha impulsado a hacer eso? Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Y si nosotros descuidamos la importancia del Espíritu Santo en nosotros, entonces, hermanos, vamos a correr el peligro o el riesgo de enfriarnos y de apartarnos de las cosas de Dios. Y una de las cosas, un consejo que yo les podría dar en esta mañana como pastores, hoy, escuche bien esto, hoy en este tiempo y más que nunca necesitamos afirmarnos bien en las cosas de Dios. Hoy más que nunca, especialmente en los años que vienen en esta nación, estoy seguro de que va a haber un aumento más de la inmoralidad, de que esos movimientos liberales van a crecer y a explotar como no lo hemos visto en otros años, peor todavía en estos años que vienen. Hoy más que nunca, cuando el temor de Dios se ha perdido, cuando ese entusiasmo por las cosas espirituales se ha enfriado, hoy más que nunca, usted y yo necesitamos afirmarnos bien espiritualmente, buscar de la gracia de Dios, agarrarnos y dejar que Dios nos tome de su mano, porque quizás si yo me tomo de la mano del Señor, a lo mejor me suelto por la presión de este mundo, pero si dejo que el Señor tome mi vida y tome mi mano y la suya, hermano, difícilmente nos vamos a apartar del camino del Evangelio. Y será triste después de haber corrido tanto tiempo venir a comprometer nuestra fe y nuestra salvación por cosas perecederas. Así que, hermanos, hoy más que nunca necesitamos entender la importancia del Espíritu Santo. Algunas razones, hermanos, por qué es importante. Podría decirles que, en primer lugar, es importante porque la iglesia, el Espíritu Santo es importante porque la iglesia sin el Espíritu Santo es como un cuerpo sin vida. El Espíritu es el que nos da vida a nosotros. El Espíritu es el que hace, hermanos, que los cantos que se cantan acá nos llenen de paz, nos llenen de alegría. Es el Espíritu el que nos impulsa a aplaudirle muchas veces al Señor. Es el Espíritu el que nos hace llorar en la presencia de Dios muchas veces. Y cuando el Espíritu no está en nuestras vidas, entonces tendemos a secarnos. Se vuelve una iglesia muerta, insípida, sin sabor. Muchas personas cuando llegan a una iglesia que es poseída por el Espíritu Santo, desde el momento en que entran por las puertas del santuario, sienten que allí hay algo diferente, sienten paz, sienten gozo, sienten alegría. Una hermana me decía, hermano, cuando estábamos, que la iglesia estaba cerrada en esas pocas semanas que no pudimos congregarnos, me decía una hermana, ¿cuándo, pastor, van a abrir la iglesia? Es que yo aquí en mi casa siento que me muero, siento que estoy llena de pánico, siento que estoy estresada, pero cuando yo voy a la iglesia, me decía, cuando yo llego a la casa del Señor, yo siento una paz, siento una alegría, siento gozo en mi alma, hermano. Y no que la iglesia tenga algo en común, no, es que lo que hace la iglesia diferente o hermosa o atractiva es la presencia de Dios habitando en medio de nosotros. Y si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Dios anhela habitar y pasearse en medio de nosotros y lo hace a través de su Espíritu. Pero cuando no está el Espíritu, entonces volvemos como un cuerpo inerte. Mire, hay una escritura en Ezequiel 37, en uno de los profetas mayores, el libro de Ezequiel, que es la visión que Dios le muestra a este profeta cuando lo lleva a un valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos representa la casa de Israel. En aquellos años, o mirando el futuro, cómo iba a estar Israel, se iba a parecer a un valle de huesos secos. Y dice la Escritura, y secos en gran manera. Pero la palabra de Dios vino al profeta Ezequiel y le dijo, el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Tendrán esperanza? Míralos bien, míralos cómo está en su condición. Era un desierto seco, el viento, la lluvia, el sol había pegado sobre esos huesos, se habían secado en gran manera, no tenían absolutamente ninguna señal de vida. Y el Señor le hace una pregunta a Ezequiel y le dice, Ezequiel, dime una cosa, ¿tú crees que estos huesos pueden levantarse? ¿Tú crees que estos huesos pueden vivir?
Y entonces viene el profeta muy sabiamente, le responde y le dice: Señor, yo no lo sé. Para mí estos huesos no tienen vida. Para mí es imposible, Señor. Yo los veo secos en gran manera. Pero, Señor, ¿quién soy yo para decir tienen vida o no? Porque yo sé que tú eres un Dios poderoso. Porque yo sé que tú puedes resucitar estos huesos. Y el profeta no se equivocó. Porque entonces el Señor le dijo: bueno, profetiza, predícales y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Y el profeta comenzó a pararse allí, quizás en una colina, quizás en una roca, ese era su estrado, y comenzó a decirle: huesos secos, oigan palabra de Jehová. Huesos secos, oigan palabra de Jehová. Y hermanos, dice que cuando el profeta comenzó a predicarles, hubo un temblor, hubo un movimiento, los huesos comenzaron a moverse. ¿Cómo sería esa visión tan tremenda, hermano? Que cada hueso comenzó a juntarse. Se formaron las manos, se formaron los pies, las piernas, todo el esqueleto se fue juntando. Un hueso comenzó a moverse de allá, otro hueso de por acá, otro hueso, hasta que se formó el esqueleto completo. Y después siguió profetizando el profeta, comenzaron a seguir tendones, músculo, carne, piel, hasta que fue un ejército parado enfrente del profeta. La palabra, la predicación, el mensaje había tocado, había infundido esperanza, había hecho un efecto positivo en las vidas. Así es la predicación cuando se predica, el mensaje del evangelio. Aunque esta escritura se está refiriendo al pueblo de Israel, a esa nación que en ese momento no tenía esperanza, pero que Dios estaba profetizando que aunque estuvieran secos en gran manera, llegaría el momento en que ellos se iban a levantar como ese ejército, iban a tener vida. Entonces, pero lo mismo se sucede con nosotros. Antes de venir a los pies de Cristo, nosotros parecíamos huesos secos. No teníamos esperanza de vida. Algunos de nosotros nunca habíamos ido a una iglesia evangélica. Nunca habíamos leído la Biblia. ¿Por qué? Porque crecimos quizás en una religión tradicional donde nos decían: haz esto y vas a ser salvo, haz esto y tus pecados van a ser perdonados. Pero cuando venimos, la palabra nos formó, nos ha dado forma, nos ha unido. Aquellas partes que estaban despegadas de nosotros se han vuelto a unir. Matrimonios han sido sanados, familias han sido unidas, hijas que no podían perdonar a sus padres los han podido perdonar y les han podido dar un abrazo una vez más. Esposos que abusaban a sus esposas, ahora las miran con cariño y con atención. Y eso, ¿qué es lo que ha hecho eso en nosotros? La predicación del evangelio, la palabra que nos ha venido a moldear, que nos ha venido a perfeccionar a nosotros. Pero miremos el versículo 7 y 8. Dice el profeta: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, estaba un muñeco ahí de pie, enfrente. Es como si yo me parase acá delante de ustedes y no me pudiera mover, no pudiera respirarme, no pudiera moverme para ningún lado. Eso es lo que el profeta está mirando ahí. Vio hombres armados con sus escudos. Quizás había sido algún campo de batalla y donde habían caído muchos. Los miró ahí vestidos, pero no tenían vida. ¿Por qué? Porque no había en ellos espíritu. Entonces mire lo que le dice el versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué pasaría? Vivirán. Pablo dice: la letra mata, pero el espíritu da vida. Una iglesia o un creyente puede tener mucha teología, pero si no tiene el espíritu, no tiene la vida.
y está muerta. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos la teología bíblica, necesitamos la enseñanza doctrinal, necesitamos la enseñanza apostólica, pero necesitamos también el Espíritu Santo. Y cuando unimos lo uno con lo otro, entonces tenemos un ejército poderoso, lleno de vitalidad, lleno de energía, una iglesia vibrante, una iglesia atractiva. Si yo tengo solamente teología, enseñanza bíblica, pero no tengo el Espíritu Santo, yo voy a ser un cristiano insípido. Pero si el Espíritu Santo mora en mí, si el Espíritu Santo mora en usted, entonces va a haber algo que las personas van a decir: vemos algo diferente en ti. ¿Por qué? Porque en usted vemos un espíritu diferente. Claro, ven el Espíritu Santo en nosotros. Yo creo que muchos hemos tenido la experiencia. Hemos ido a una tienda, hemos ido a un mall, hemos ido a algún lugar, y de repente alguien se nos acerca sin ni tan siquiera nosotros evangelizarle. Nos dicen: ¿verdad que ustedes son cristianos? ¿Verdad que ustedes van a una iglesia? En una ocasión yo le dije: sí. ¿Cómo lo supo? Sí, vamos a una iglesia. ¿Cómo lo supo usted? No, es que al verlos, me dijo una persona en una ocasión, al estar mirando a usted y a su esposa. ¿Cuántos han tenido alguna ocasión una experiencia así? Con alguien que se le diga: mire, levanten la mano todos, mire, gloria a Dios, qué bueno que no soy yo el único, no estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces, eso sucede. Pero ¿qué es lo que hace eso? Es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en la parte norte, en Samaria, habían recibido el Evangelio, ellos dijeron: ellos necesitan, han sido bautizados, pero necesitan el Espíritu Santo. Cuando Pablo se encuentra a los discípulos de Juan el Bautista, no les preguntó de qué iglesia eran, ni de qué denominación. Lo primero que les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué? Porque es importante, porque es lo que da la diferencia. Mire, otra razón es que el Espíritu Santo nos capacita para hablar y servir a Dios con denuedo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, está saturado, lleno del Espíritu Santo, entonces, hermano, hermana, usted puede servir a Dios y puede hacer cosas que de otra manera no lo haría. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que ustedes vayan, ustedes van a hablar de mí. No se van a avergonzar de mí. No van a tener temor de hablar de mí. Donde quiera que ustedes estén, van a sentir un fuego dentro de ustedes que les va a impulsar a hablar. Y eso es lo que ha pasado con hermanos que se han convertido acá en nuestra iglesia o en alguna de las congregaciones nuestras, y cuando se han ido a sus países, a sus comunidades, a sus pueblos, ellos no han podido parar de hablar la palabra de Dios. Algo les ha impulsado, y es que quieren compartir con otros la palabra de Dios. Quieren compartir con otros, quieren hablar, quieren testificarles a otros. Eso pasó, hermano, por ejemplo, cuando comenzó la obra en México. El hermano, cuando llegó allá, él no pudo callar. Se acababa de bautizar, se bautiza un domingo en la noche, el lunes se va para México. Y cuando llega allá, comienza a predicar la palabra. No tenía mucho conocimiento. El mismo pastor, nuestro pastor Silguero, le dijo: no se vaya, apenas se acaba de bautizar, no tiene mucho conocimiento. O si se va, por favor, no hable la palabra hasta que yo llegue. Yo voy a irlo a visitar para darle seguimiento. Pero el hermano, cuando llegó allá, no pudo parar. Tuvo que hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había algo dentro de él. Y hermano, cuando le tocó predicar, no teniendo él cómo predicar, ni teniendo mucho conocimiento, todo lo que hizo fue leer la palabra de Dios, levantar sus manos a orar, y el Espíritu Santo se encargó de lo demás. De tal manera que después las personas que no eran creyentes, ellos mismos pudieron decir: realmente lo que tú tienes es de Dios. Lo que tú tienes es de Dios. Pasó también con la familia Niño. Cuando ellos se fueron para Nicaragua,
con el pastor Hugo Ramírez también en Ecuador. Llegan allá a Nicaragua, llegan a Ecuador, tratan de buscar una iglesia que tuviera la misma doctrina, la misma enseñanza, y no, eran iglesias totalmente diferentes. Y eso los llevó a que ellos, sin tener un apoyo, un respaldo, ellos comenzaron a predicar la palabra en las cocheras de sus casas, en las salas de sus casas. No tenían el apoyo de nosotros cuando ellos comenzaron. Fue ya después que ellos tuvieron un grupito que llegamos a apoyarlos nosotros. Pero ¿qué les impulsó a ellos? La presencia de Dios. Ellos querían llevar allá lo que ellos habían recibido acá. Y eso es lo que pasó con los apóstoles. Donde quiera que ellos llegaban, ellos predicaban la palabra. Pablo llega a Atenas y, hermano, a Éfeso, y ve a la ciudad metida en idolatría, y dice que su espíritu se enardecía cuando estaba en Éfeso. Entonces, hermano, eso es lo que pasa. El Espíritu le da a usted ese deseo, ese celo, esa pasión, ese deseo de poder predicar la palabra de Dios. Y créame, hermanos, lo que la presencia de Dios hace en nuestras vidas es maravilloso. Hechos capítulo 4, versículo 8. Hechos 4, versículo 8. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí tenemos a un Pedro. Días antes había negado al Maestro, pero después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, él no le importaba pararse delante de los ancianos, no le importaba pararse delante de los gobernantes del pueblo y predicarles la palabra. Y les hablaba la palabra duramente. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo morando en él. Entonces el Espíritu nos da vida, el Espíritu nos da pasión para predicar. Otra razón podía ser, hermanos, que confirma el mensaje de Dios. Cuando uno va predicando y está lleno del Espíritu Santo, Dios respalda la predicación. Dios respalda la predicación. Dios se glorifica. Generalmente ha pasado con aquellos hombres que han sido como la punta de la lanza, que han ido a abrir camino en lugares donde nadie ha predicado la palabra. Cuando ellos han llegado, han hablado de sanidad, Dios ha hecho milagros de sanidad. Se han ido enfrentando autoridades y Dios ha obrado. ¿Sabe que el pastor que Dios utilizó para levantar esta iglesia comenzó a pastorear en un pueblo llamado El Copey? Y cuando él estaba pastoreando allá, después de 2 años, el cura del pueblo se molestó con él y lo mandó a poner a la cárcel. ¿Para qué? Para que no predicara más, porque estaba mirando que mucha gente estaba llegando. Él tuvo una campaña y después de la campaña mucha gente estaba pues deseosa de querer saber más del evangelio. Y entonces el cura se molestó y lo manda a poner en la cárcel. Pero mire cómo Dios obra. Dios tocó a un impío, a un hacendado, a un hombre que tenía una finca, que tenía dinero, para que cuando llegara en ese momento en que a él lo estaban tomando preso. Y cuando él indaga y pregunta por qué quieren tomar preso a este joven, no, es que él no tiene autorización, no tiene permiso para poder predicar la palabra de Dios. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Y esto solamente el Espíritu lo puede hacer. ¿Y cuánto es la fianza? Es tanto. Pues no se preocupen, ahorita le voy a pagar la fianza para que este joven siga predicando la palabra de Dios. ¿Quién lo hace eso? Es el Espíritu. Es el Espíritu Santo, confirmando su palabra. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. El Señor dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre sobre los enfermos pondréis las manos y sanarán. En mi nombre beberéis cosa mortífera y no les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque iba a haber una unción en ellos. Una unción sobrenatural. Que cuando la unción viene, hermano, eso cambia totalmente las cosas. Una escritura muy bonita está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5.
mire lo que dice la palabra ahí. Es algo bien bonito lo que el apóstol Pablo está dando el testimonio. Y él dice, pues, en 2 de Tesalonicenses 1:5 decía, ¿verdad? Dice la palabra, esto es demostración del justo juicio de Dios. Bueno, estoy en 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 1:5, perdón. 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino como sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, ellos llegaron predicando la palabra. Pablo llega a cierto lugar, está un cojo de nacimiento, un hombre paralítico, y cuando Pablo y Bernabé lo miran, le hablan al hombre como lo hizo Pedro y Juan, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El hombre se levanta. ¿Qué querían hacer después las personas? Querían sacrificar animales en su honor. Y decían, Bernabé es Mercurio y Pablo es Júpiter. Así querían hacer, querían venerarlo, querían honrarlo. Pero ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Rasgaron sus vestidos, sus túnicas. Le dijeron, varones, no hagan eso, nosotros también somos hombres como vosotros. Se necesita el Espíritu Santo para tener esa actitud, esa humildad, y no recibir aplausos para uno, no recibir reconocimientos para uno, porque en las cosas de Dios toda la gloria debe de ser para Él. Toda la gloria debe de ser para nuestro Dios. Él tomará de lo mío y me glorificará, dice el Señor. El Espíritu Santo viene para glorificar la grandeza y el poder de Dios en medio de nosotros, para que los hombres se den cuenta que esta obra no es por el hombre, sino que esta obra es por el poder de Dios. Y aunque los hombres se opongan, nada ni nadie puede parar la iglesia del Dios vivo. Diga, nada ni nadie puede parar la iglesia del Dios vivo. Y mientras haya una iglesia que esté llena y poseída del Espíritu Santo, la antorcha del Evangelio se va a mantener encendida. La antorcha del Evangelio se va a mantener encendida. Iglesia Central, este no es tiempo para estar cruzado de brazos. Este es tiempo para estar sobre nuestras rodillas y decirle, Señor, llénanos más y más de tu Santo Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé cuántos lo creen en esta mañana, pero si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en la sanidad. Yo creo en los milagros. Yo creo, hermano, dice la Escritura en Hechos 5, que en la época de los apóstoles, las personas sacaban a los enfermos y las ponían en las calles para que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos y ellos fueran sanos. Así era la fe. Creían, los hombres creían tanto en los predicadores. ¿Por qué? Porque eran hombres usados por Dios, porque eran hombres humildes y que glorificaban a Dios. Hermano, eso es lo que necesitamos en este tiempo. Que toda la gloria sea para el Señor. Que todo lo que usted haga lo haga para el Señor. Y cuando usted lo haga de esa manera, ¿sabe qué va a suceder? Dios va a comenzar a hacer más grandes cosas en medio de nosotros. Cosas grandes. Él lo dijo, cosas mayores que haréis. Amén, cosas mayores. Entonces yo creo en los milagros. Por eso les he venido hablando. ¿Por qué? Porque esta iglesia es poseedora del Espíritu Santo. Somos la intención del libro de Hechos. Estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos. Todavía Hechos no se cierra. Por eso dicen que el libro de Hechos es un libro que no tiene una doxología final. Es un libro que no tiene palabras finales. Simplemente Lucas, ahí algo pasó,
Pero yo sé qué le pasó. El Espíritu Santo le dijo: Lucas, no escribas todavía las últimas palabras, porque la iglesia todavía no ha llegado a su fin. ¿Sabe cuándo se terminará de escribir el libro de Hechos? Se va a terminar de escribir cuando Jesús venga por su iglesia. Cuando Él venga por su iglesia. Y en ese libro de Hechos, se va a hablar de una iglesia que en el 2020 enfrentó una de las cosas más terribles que afectó al mundo entero, pero que esta iglesia se mantuvo firme, que esta iglesia se mantuvo en pie, que esta iglesia todavía siguió predicando que hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Para Él toda la gloria. Para Él toda la gloria. Para Él toda la gloria. Iglesia, sigue el Espíritu Santo. No podemos seguir adelante. Si yo falto mañana, alguien más tomará mi lugar y quizás va a ser mucho mejor que yo en este lugar. Pero nadie puede reemplazar la presencia del Espíritu Santo en esta iglesia. Si faltan todos los músicos, es ok, hermano, de alguna manera vamos a poder improvisar. Pero no puede faltar el Espíritu Santo en medio de nosotros. Alguien tiene que pararse en pie. Alguien tiene que seguir orando y decirle: Señor, quítanos todo, pero no nos quites el Espíritu Santo. No nos quites el Espíritu Santo. No dejes, no apagues el fuego del mover del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Pónganse en pie todos en esta hora.